Lo dicho, acá están las compañeras, les compañeros de Proyecto Habitar. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola Juan, ¿cómo andás? Tanto ¿Bien, tiempo. ustedes? Bien, todo bien. ¿Cómo estás, Juan? Nos estamos turnando porque los presento. Primero Gaby Torrent, Laura Andolini y S. Biagioni, integrantes de Proyecto Habitar. Un gustazo tenerles aquí nuevamente en el piso Algo con R. Y nos debíamos, es la última columna de este año. Suena brillante sobre el mic. Y nos gustaba participar los tres que estuvimos este año acá. Así que bueno. Está buenísimo porque sí, es verdad que vinieron los tres en varias columnas y está bueno que se pueda cerrar este ciclo de esa forma. Claro. Así que ustedes dirán repaso, resumen o lo que quieran en función de lo que vienen laburando. Sí, nosotros pensábamos que estaba bueno para este último encuentro, esta última charla, poder hacer como un repaso de cuáles fueron los temas que estuvimos presentando este año, algunas inquietudes, algunos casos también, pero después también pensábamos, bueno, re loco, hace 4 años que estamos participando de Algo con R en la columna, que bueno, Proyecto Habitar también en estos años se fue transformando, somos un colectivo que sin duda es dinámico, ¿no? En ese sentido, en función de lo que entendemos que hace falta para transformar la realidad, transformar la ciudad. Y este año tuvo la particularidad de que nosotros veníamos trabajando a partir de algunos problemas coyunturales o casos o, no sé, notas que identificábamos que eran interesantes, que tenían que ver con cómo habitamos la ciudad y lo poníamos de manifiesto. Y este año lo que quisimos hacer fue pensar en alrededor de algunos temas que estuvimos trabajando en el espacio de escuela de Proyecto Habitar. O sea, de esta como orientación que estamos construyendo y dándole a nuestra organización como un espacio de formación. Ahí dijiste dos cosas que son como... Primero, 4 años de columna, que sostenerla es un montón y está buenísimo, hacer un laburo tremendo, aparte de siempre trayendo temas súper interesantes que son afines a lo que hacen ustedes, pero que también se cruzan con la coyuntura siempre. Sí. Y por otro lado, dijiste Escuela Proyecto Habitar y es como un montón, o sea, suena un montón en el buen sentido, obviamente, y está buenísimo que eso haya pasado en este último tiempo y que lo puedan traer para compartirlo. Sí, en realidad, bueno, Proyecto Habitar es un colectivo que, el fin de semana pasado tuvimos nuestro encuentro de fin de año y había como una idea de que siempre buscamos, a partir de las distintas acciones que nos propusimos hacer escuela, ¿no? Y que tal vez con cierta madurez estamos como tratando de condensar esa experiencia y es recontra necesario cruzarlo con temas, ¿no? Con temas, problemas que tenemos que conceptualizar, que nos van a permitir como aprender qué hace falta, ¿no? Qué hace falta para transformar la desigualdad urbana, para entender de qué manera se producen los procesos de transformación del territorio, de qué manera o por qué es tan difícil acceder al suelo y a la vivienda. Entonces, no, sin duda no son respuestas lineales, es lo que fuimos también viendo a lo largo de todo este año y un poco queríamos traer a colación de este momento y también de las proyecciones hacia el próximo año. No, y aparte partir de esas, perdón la interrupción, pero partir ya de esas preguntas habla de Proyecto Habitar, ¿no? Porque vos decís, bueno, las respuestas no son lineales tal cual, pero hay que hacerse esas preguntas. Ese puntapié es como, es importantísimo. Sí, en eso como incluso pensar que esa pregunta de qué necesitamos saber, no es de la boca para afuera, sino también es repensando nuestras acciones, nuestras políticas, todo lo que llevamos adelante en estos años y entonces entendernos como tanto como lo que vos decías, que somos escuela, bueno, queremos difundir parte de nuestro conocimiento, queremos construir ese conocimiento con otros, también requerimos aprender, conceptualizar un poco más, tratar de traer esos aprendizajes e incluso traerlos a este espacio de la radio. La idea
de la columna, siempre fuimos reformulándola, pero en el último tiempo nos inquietaba la posibilidad de aprender algo, de buscar el problema particular para poder generalizarlo, aprender nosotros qué significaba el rol de las personas, de los procesos y nuestro rol en la transformación. Y creo que eso tratamos de difundirlo. Hacíamos una rememoración de las columnas del año y entonces arrancábamos con las plataformas de los candidatos a, creo que era diputados o senadores a principio de año nacionales. Y entonces una de las cosas que hoy decíamos, bueno, ¿qué aprendimos ahí? Bueno, aprendimos que el espacio público tiene muy poco, o tuvo muy poco lugar en esas plataformas de los candidatos, que no es al azar eso, sino que es central, porque el espacio, este espacio público que está justamente hoy en disputa, como todos los miércoles, es un espacio donde pueden suceder los derechos colectivos, donde pueden suceder los derechos humanos, el acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad, y que eso está en disputa, el espacio está en disputa en la política, porque es donde también suceden las mayores o algunas de las vulneraciones, la represión, donde se reprime el derecho a la protesta, a la salud, al trabajo, a la educación, etcétera, como un montón de otros. Ese es uno de nuestros primeros aprendizajes de este año, la relevancia que tiene esas pequeñas acciones. Hablabas de la plataforma, y me acuerdo que el spoiler de esa columna era, bueno, a ver cuántas cosas van a aparecer con respecto a eso, ¿no? Dos creo que aparecieron, fueron muy pocas, sí. Algo apareció. No, tremendo. Y bueno, después veíamos, bueno, cuál es el impacto hoy de eso y estas manifestaciones en el espacio público, como decía Lau, como de la violencia, ¿no? De las restricciones que aparecen en esos lugares. Sí, aprovecho, hay que decirlo que hoy, más allá del cambio de ministra, porque hoy son las mismas represiones con una nueva cara al frente del ministerio, que es de Monteoliva, pero de nuevo represiones los miércoles contra jubilados y jubiladas, ¿no? Eso es así. Sí, incluso en el marco de que lo que se está debatiendo es como la ley de leyes o la ley anual, donde se discute el dinero del Estado a nivel nacional, y ahí hay una tensión en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema del espacio, del hábitat, del territorio, y nuevamente suceden esas violencias porque es un atentado, digamos, contra nuestros derechos colectivos. Por eso no es a libre albedrío, sucede por eso. Eso es algo importante para poder decir y contar y denunciar en realidad. Bueno, y seguíamos con esta recapitulación y revisábamos en mayo que habíamos estado trabajando la cuestión del cooperativismo, porque había como una miscelánea respecto del cooperativismo, y también cruzar ese modo de organización con el acceso a la vivienda. Entonces, como un aprendizaje, nosotros creo que en varias oportunidades hemos hablado sobre cooperativas de vivienda, pero creo que lo que hemos avanzado es en tratar de entender y de desarmar la idea de que la cooperativa de vivienda es una opción marginal al acceso a la vivienda, ¿no? Claro. Lo podemos ver en nuestra historia, ¿no? En la promoción de acceso a la vivienda que ha habido, no sé, desde el Hogar Obrero en adelante, las cooperativas vinculadas a la Ley 341, que de hecho este año está cumpliendo 25 años. Y entonces lo que valoramos de eso es que no deja de ser una crítica a este sistema mercantil de acceso a la vivienda, que bueno, por supuesto se reflejaba en la ausencia de propuestas desde las plataformas públicas, pero también en los programas existentes, ¿no? Y entonces lo que hace es poner en tensión esta idea de la vivienda como una mercancía o como un espacio para la vida desde una gestión solidaria y colaborativa, que es parte de los principios que tiene el cooperativismo. Sí, incluso que haya una ley que yo en lo particular desconocía y tiene 25 años. Entonces, como que eso también es algo que hay algo operando ahí, evidentemente, que tiene que ver con cuáles son las formas más estereotipadas o más conocidas de eso, de la vivienda, que está operando ahí, evidentemente. Sí, que hay un montón de actores que justamente están tratando de traccionar para que esa
ley que hoy por hoy, si bien existe pero no tiene fondos, claro, pueda ejecutarse, ¿no? Hay un montón de cooperativas trabajando en torno a eso, reuniéndose, buscando modificatorias que puedan hacer que esa ley se pueda implementar. Claro, claro. Y esto también está vinculado ya cuando empezamos a meternos a plantear algunos temas que íbamos a ver en el seminario de octubre que dimos en la Escuela de Proyecto Vital. Aparecía la cuestión de la financiarización de la vivienda, que capaz aparece como un concepto difícil, es difícil. Ya es difícil nombrarlo, mirá. ¿Viste? Claro. Medio especializado, pero creo que la forma más fácil de explicarlo es que la vivienda en los últimos años, ya largos últimos años, se ha convertido en un activo financiero, ¿no? Refuerza esta idea de que es un bien de cambio y entonces claro, eso me parece que es una cuestión que no podemos naturalizar, que hay que problematizar sin duda, que el derecho a la vivienda va más allá al derecho a la propiedad privada, claro, ¿no? Y entonces que es un derecho humano tener acceso a la vivienda y que eso no tiene que implicar resignar otros derechos, ¿no? Como el de la educación, el del trabajo, el de la salud. Dejar más de medio sueldo para vivir en un lugar. Tal cual. Y había una cuestión que para nosotros es fundamental, que es la cuestión de lo colectivo, que de alguna manera opera como una garantía para proteger ese derecho a la vivienda. O sea, en tanto lo podamos construir como un problema colectivo y abordar como un problema colectivo, colabora en un proceso de desmercantilización. O sea, hablamos de colectivo en términos socialmente valiosos, ¿no? Claro. Porque también podría ser utilizado para que se vuelva a mercantilizar la vivienda. Claro. Entonces me parece que eso es un aprendizaje que nos parece que es importante también tratar de dejarlo plasmado. No, está buenísimo porque acentúa la perspectiva de la vivienda como derecho, ¿no? Esto que decías vos recién, como que esto de la financiarización va, lo pienso por lo menos, va muy en contra de esa idea, ¿no? O sea, lo que decías recién, que me parece súper interesante, separar el tema del derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a la propiedad privada como algo más mercantilizado, si se quiere, con, bueno, un derecho fundamental que es un lugar donde vivir. Sí. Sí, tal cual, y que además tiene como múltiples implicancias, ¿no? Pero resulta central tomarlo desde la perspectiva de derechos, ¿no? Como decías, como traíamos, porque bueno, de diferentes maneras, como el mecanismo de la financiarización de la vivienda, se vulnera el derecho a la vivienda, el acceder a un espacio para vivir, para tener el cobijo y todo lo que ello implica de manera adecuada y para todas las personas, ¿no? Otro de los temas que también abordamos fue la cuestión de la informalidad urbana, ¿no? Que la traíamos como parte de comprender las nuevas dinámicas de la informalidad urbana, que también la fuimos estudiando a partir de las conceptualizaciones de Pedro Abramo, ¿no? En donde lo que pone sobre la mesa es que existe un mercado, tanto de compra-venta como de alquileres, que tiene reglas muy propias dentro del habitar popular, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con las relaciones de proximidad que se construyen, y que la necesidad de las políticas públicas que aborden la cuestión de la informalidad urbana tienen que ser de manera imprescindible, tienen que ser de manera situada, ¿no? Que reconozca, por un lado, la agencia de los sectores populares y las formas de su organización para construir alternativas habitacionales, y sobre todo que restituyan estos lazos sociales que existen en la identidad de lo popular, ¿no? Sí, eso de situado lo pienso mucho en todo el laburo que hay, no sé, en líneas generales, pero mucho laburo que se hace en todo lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, un montón de cuestiones que son muy, que a veces como que en el tema, creo que lo hablamos en algún momento, la cuestión de la urbanización, como a veces se come lo local o lo regional, como es medio monstruoso, ¿no? Nada, me parece que la palabra situado es como de ahí de alguna forma como que es medio fundamental. Sí, tal cual. Las políticas públicas tienden a abordar de manera sistemática el mejoramiento de las infraestructuras, la cuestión del desarrollo de la vivienda o bueno, todo lo que tiene que ver con las leyes urbanas, pero tiene que ser situado, porque si no se pierde el modo en que se habitan los distintos territorios y bueno, el hábitat popular
como comentábamos y como habíamos traído lo que estudia muy precisamente Pedro Abramo, tiene esas particularidades muy propias, ¿no? Entonces, si las dejas afuera, claro, hay una manera muy ajena, ¿no? a trabajar la cuestión del territorio. Se me ocurría ahí siempre el tema del cruce coyuntural con lo que ustedes laburan. Hoy recién en las noticias, hablando del tránsito, decíamos esto de que la línea D iba a quedarse hasta más tarde por un recital. Y a veces uno piensa en cuestiones más... Digo, no tengo nada en contra de quien vaya a ver a Airbag o que vaya a ver a la banda que quiera ver, ¿no? Pero digo, a veces son cuestiones que, bueno, vos pensás en el día a día, ese tipo de cosas se tienen en cuenta, no sé, el laburante o la laburante que sale a determinada hora y se cruza con un transporte que ya no tiene para volver a su casa. Bueno, día a día quizás hay cosas que no pasan, que de pronto para eventos o para espectacularizaciones así, de pronto suceden, ¿no? Y bueno, son medio campaña. Sí, un poco si lo podemos leer, hay una prioridad en moverse, ¿no? Y ese moverse es más importante que el derecho a la vivienda, que recién mencionaba Gaby, que el derecho a la vivienda para los sectores populares. O sea, hay una prioridad, no es como qué bueno que se da esto, qué bueno que se da esto y el resto no está equilibrada, esa política pública que mencionaba Ezequiel recién. Entonces hay una discrecionalidad importante y que no favorece a las grandes mayorías y está como teñida o pintada de un color para que parezca que sí. Claro. Justamente hoy que hablamos del presupuesto, ¿no? La discrecionalidad y todo eso de las decisiones. Sí, ni hablar. Bueno, y muy ligado a esto también el tema de los cuidados y la perspectiva de género, ¿no? Que muy en relación a la cuestión del transporte y las trayectorias cotidianas en la ciudad, tiene mucho que ver con eso. Nosotros igual en la columna habíamos traído, bueno, primero como de nuevo, ¿no? El cuidado como un derecho humano fundamental, ¿no? A partir del dato concreto que el 70% del tiempo la destinamos a las tareas de cuidado, que históricamente se asignan al género femenino, ¿no? Entonces, ahí hay una desigualdad histórica que, en Argentina y en el mundo también hemos mejorado, hemos avanzado en esos términos, pero sigue siendo una desigualdad estructural, ¿no? Lo estudiábamos también en relación al espacio de la ciudad, donde veíamos que existe una distribución desigual de los espacios de cuidado, tanto para niñeces como para adultos mayores, una proporción muy superior de los espacios privados, sobre todo de adultos mayores, en relación a los espacios públicos, y también diferenciación en la cantidad que hay en el norte y centro de la ciudad con respecto al sur. Entonces entendíamos como imprescindible, ¿no? Es naturalizar que las cuestiones están dadas, ¿no? Que cuando una persona es adulta o tenés que contratar vos una persona para cuidarla, o tenés que sí o sí pagar un lugar para que la cuiden de una manera determinada, también con todos los problemas que eso implica, y también para la vida cotidiana de uno. Entonces ahí es donde está esa relación con el cuidado. Entonces poner sobre la mesa, ¿no? Primero la presión histórica que existe sobre el género femenino, que son quienes históricamente llevan las tareas adelante de cuidado, pero sobre todo para poder transformar esas relaciones, ¿no? Hacia unas más equitativas, donde no solo sea desde lo individual, ¿no? Sino desde lo cultural, pero también desde las políticas y desde la transformación de la ciudad, ¿no? Que necesitamos para que eso sea más equitativo. Sí, en eso como, no sé hasta qué hora tenemos. Tenemos para cerrar unos minutitos si quieren, bueno. Cerramos en 2-3 minutitos, nos podemos extender. Porque pensábamos que estas cosas, estos temas en realidad que trajimos este año, son parte de esa historia que contábamos hace 4 años que nos vienen invitando a participar del espacio de la radio con esta columna, y que parte de lo que queremos plantear tiene que ver con construir ese nuevo conocimiento, también construir una nueva forma de cultura. O sea, la cultura que nos debemos como pueblo tiene que estar construida desde las bases sociales, desde la construcción barrial, también de la académica especializada y del territorio. Hace unos meses los invitábamos acá en la radio y por suerte también participaron desde la radio al
Festival Interbarrial Audiovisual, siempre me equivoco el nombre, pero es el FIBAP que organiza la UNLA, la Universidad de Lanús. Sí, sí. Y allí hicimos 2 jornadas donde proyectamos documentales y cortos que tenían que ver con cuestiones de conflictos urbanos en la ciudad, en las periferias. Fue una jornada súper rica y sobre todo lo que podíamos construir con quienes vinieron, que algunos fueron sus realizadores y también conocidos y amigos de Proyecto Habitar, es que esa construcción de la cultura, del conocimiento, es preciso hacerla desde el conocimiento situado, como decía Ezequiel, desde conocer esos conflictos y recreando nuestra vida. No puede ser solamente en resistencia. Queremos que sea creando nuevas leyes, esas leyes que contemplen una forma mejor de vivir. Queremos que sea aprovechando cada uno de los momentos que tenemos, que no valga lo mismo nuestra vida en ese ímpetu o en esa orientación para transformar el mundo. Queremos seguir haciéndolo así. Entonces, un poco como Proyecto Habitar Escuela es eso, es partir desde el conocimiento, generar conocimiento nuevo, y nos gustaría seguir haciéndolo así, un poco. Es un gran cierre para esta columna. A quienes están escuchando es a Gaby Torrens, a Lau Brandolini, a Ese Biagioni, integrantes de Proyecto Habitar, un colectivo que hace su columna hace 4 años aquí en Algo con R. Y bueno, agradecidísimos de todos estas columnas y de esta en particular, que es como la que cierra el año. Bueno, gracias a ustedes por seguir haciéndonos partícipes de este espacio que nos parece muy rico, muy valioso, que también nos permitió hacer esto, como trascender la cuestión del caso y poder pensarlo en otro plano y entender que esas situaciones que tal vez a veces nosotros traemos 1 o 2, no sé, tal desalojo, tal experiencia, tal cooperativa, se multiplica en miles, ¿no? Y que creo que también este año planteábamos que fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires es una ciudad desigual, pero que también somos muchos los que estamos tratando de transformar esa situación. Bueno, esta radio sin duda es aliados en esa tarea y bueno, nos queda una tarea enorme justamente hacia el año que viene. Así es, nos queda una tarea enorme y con esa frase despedimos la columna de Proyecto Habitar de este año. Ustedes quédense porque hay mucho más programa. Gracias. Gracias. Seguinos en las redes. @algo con R en Instagram. @algo_con R en Twitter.